Les saludamos desde el Mirador, seguimos en directo y ahora en este segundo tramo del programa vamos a hablarles de libertad, igualdad, de libertad de prensa, de expresión, de democracia, de periodismo y también del derecho, ¿no?, que tiene la sociedad a informarse debidamente. Todos estos asuntos son abordados en ese programa de alfabetización mediática que pone en marcha la Asociación de la Prensa de Cádiz a través del proyecto Yo Periodista. Profesionales del periodismo imparten talleres a los alumnos, a los estudiantes, para ayudar a la comunidad educativa a interpretar adecuadamente pues, las informaciones que se publican, ¿no?, en los medios de comunicación y redes sociales, contribuyendo a fomentar ese espíritu crítico. Esta séptima edición del proyecto Yo Periodista, como decimos, ha culminado, se ha clausurado con éxito y en esta ocasión, en esta edición, se ha puesto el foco en un tema que es la libertad de expresión en peligro de los intereses político-económicos al fanatismo y la violencia. Así que queremos compartir con vosotros, antes de saludar a nuestros invitados, un resumen de esta edición. Conocíamos el concepto de libertad de expresión de la prensa, lo que pasa que todo el mundo lo conoce o ha oído hablar de él, pero no conoce exactamente el concepto exacto de lo que significa. La libertad de expresión es la libertad de poder expresar libremente tus ideas sin que nadie te lo prohíba. La libertad de expresión es fantástica, pero también tenemos que ser coherentes con esa libertad de expresión. No podemos decir lo que no, cualquier cosa, ¿no?, que muchas veces ocurre en las redes sociales, ¿no? ¿Tenéis límites o no hay límites? ¿Creéis que podemos expresar lo que queramos? Hay unos límites y esos límites son los derechos de los demás. En las redes sociales veo que la gente no tiene tacto. Hay cosas que ya dices tú, esto tiene un límite. Tener muchísimos más seguidores o tener muchos menos afecta. ¿Quién es Antonio Maestre? Y Javier Negre y Bulldog Pan. Hay personajes que también generan debate y opinión pública en las redes sociales y la gente los sigue y los retuitea y los comenta y muchas veces van a misa con lo que dicen ellos. Y no es que generen debate en redes sociales, es que además los políticos se hacen eco. El poder político y la libertad de prensa no siempre se llevan bien. ¿Por qué? Porque la prensa puede usar su libertad para criticar al político y eso al político, por regla general, no le gusta. El periodista tiene que ser independiente, tiene que denunciar cuando el poder esté haciendo algo mal hecho, aunque el partido que gobierne sea el de su predilección. Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. ¿Sabéis lo que es el fanatismo? Ciertos países, los cuales pueden ser los más desarrollados a nivel económico, nivel tecnológico, como por ejemplo es China, Rusia, al final son los que tienen menos libertad de expresión. Si hay una empresa que se deja mucho dinero en publicidad, en mi medio de comunicación, y algo pasa en esa empresa, noticiable y publicable, y que le perjudique, ¿lo podría publicar o no lo podría publicar? Yo creo que sería mejor para todo el mundo que se dijera verdad, porque si me dicen algo que no es verdad y yo voy expandiéndolo por ahí, nunca se va a llegar a saber lo que es cierto y lo que no es cierto. Una persona cualquiera que diga cualquier cosa diciendo que esto es así, no le puedes decir nada porque él está ejerciendo su libertad de expresión. Si un periodista dice mentira en un medio de comunicación a sabiendas que es mentira, al periodista, para que me entendáis, se le puede demandar. Ahí es donde probablemente resida la mayor de las diferencias, que es una profesión. Entonces es muy importante que existan periodistas que puedan expresarse libremente de acuerdo con su profesión. Bueno, según datos de la Asociación de la Prensa de Cádiz, desde enero hasta el mes de abril de este año, esta formación de alfabetización mediática lo han recibido un total de más de 2.200 escolares de 23 institutos de enseñanza secundaria de las comarcas de la Bahía de Cádiz, las Andes y también de la Sierra de Cádiz. Queremos hablar de este proyecto, de la importancia que tiene, con las dos personas que nos acompañan, con Pablo Fernández, director de proyectos de la APC. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Nuria Camerino también nos acompaña, periodista especializada en alfabetización mediática. Bienvenida al Mirador, Nuria. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a hablar de la importancia, decíamos antes, del proyecto Yo Periodista, pero antes me gustaría enviar también ese mensaje de apoyo y solidaridad, y también lo compartiréis vosotros a las plantillas de los medios de comunicación, ¿no?, principales, podríamos decir, a nivel nacional, que están reclamando medidas salariales, ¿no? Pablo. Correcto, pues sí, la verdad es que este año hemos hablado de un tema muy periodístico. Creemos que es muy importante hablar de este tipo de temas, aunque muchas veces son temas que
que los propios periodistas no tratan, ¿no? Pues los periodistas hablan de todos y tratan los intereses de todo el mundo, pero muchas veces parece que se olvidan de hablar de sus propios intereses. Entonces, la libertad de expresión o la falta de libertad de expresión tiene muchos caminos, ¿no? Parece que la precariedad laboral es uno de esos caminos, parece que el totum revolutum en lo que se ha convertido Internet es otro de esos caminos. El tema de las fake news, de las noticias falsas y de los bulos es otro de esos caminos y muchos otros, ¿no? La verdad es que la temática es bastante amplia y bueno, para nuestros formadores y formadoras ha debido ser un poco complicado sintetizarlo siempre en una hora, porque son muchos los ejemplos que vienen tanto de los intereses, como decías antes, políticos o económicos, en base a lo que es la financiación de los medios, ya sean públicos o privados, como de lo que ha sido siempre la restricción de las libertades de información y de expresión de toda la vida en este y en otros países, ¿no? Entonces la verdad es que el tema sigue estando de rabiosa actualidad y es un tema que hay que tratarlo, hay que hablarlo. Bueno, es una de las luchas constantes, ¿no, Nuria, del APC, del Colegio de Periodistas de Andalucía? Sí, hay que reivindicar que como nosotros decimos, ¿no?, que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Es una profesión que hoy en día parece que es la culpable de todo, ¿no?, porque somos al fin y al cabo el puente entre lo que ocurre en la ciudadanía y somos, parece, los culpables, ¿no? Nos limitamos a contar, pero creo que también el tema del periodismo del corazón que se trata en televisión está haciendo mucho daño a nuestra profesión porque se mezcla entretenimiento con información y es donde viene el daño que se está haciendo a la profesión. Tenemos que tener claro que por un lado hay una información y por otro lado hay un entretenimiento, que está claro que el periodismo puede hacer las dos cosas, pero no podemos mezclar ambas cosas. Entonces ahí creo que viene el daño a la profesión, que está desvirtualizada, que se le está haciendo daño y de ahí viene pues que a los periodistas cada vez tengan peores situaciones laborales. Estamos viendo en las redes últimamente a los compañeros reivindicando los miércoles negros que le están llamando, vestido de negro, reivindicando, ¿no?, pues eso, que no haya despido, que haya subida de sueldo y que al fin y al cabo pues que se nos trate como merecemos, ¿no?, como un profesional, como profesionales que somos y con nuestros derechos que muchas veces están mermados. De hecho, ¿no?, en este caso, Pablo, hace poquito se presentó ese informe, esa clasificación mundial de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, donde España evidentemente había caído puesto respecto a la edición anterior, al año pasado. La precariedad laboral, la verdad es que ya en la crisis de 2008, cuando se cayó el sistema por la crisis financiera especulativa, ya hubo un dato que llamó poderosamente la atención, que es que después de la construcción, que había estado en el centro de todo el problema, la segunda profesión que más desempleo había generado después de la crisis era la profesión periodística. Se produce un cambio de modelo, se produce un cambio de formato, evidentemente llega a Internet con muchas posibilidades, pero también con destruyendo muchos empleos y entonces la profesión se tiene que reciclar. Y entonces de repente parece que como todo el mundo puede, este verbo que ahora se dice ahora que es tan complicado, que es prosumir, como todo el mundo puede prosumir contenido, es decir, todo el mundo puede, digamos, hacerse yo periodista, parece que los periodistas ya es como que son menos importantes, ¿no? Y al final se confunde una cosa con la otra en base al formato. Y los periodistas parecen relegados a un segundo plano, incluso sojuzgados, porque parece que los periodistas dicen cualquier cosa y no se atienen a la verdad y tal, y entonces parece que cualquier persona puede decir cualquier cosa y se le puede dar el mismo crédito que a un profesional de la información. Esta falacia está haciendo muchísimo daño, porque al final la profesión periodística está regulada, está recogida en el artículo 20 de la Constitución, tiene sus asociaciones, tiene sus colegios, entonces es un sector profesionalizado que funciona de una determinada manera. Un sector evidentemente que tiene sus líneas editoriales o tiene sus enfoques, no podría ser de otra forma, en base a su libertad de expresión, pero tiene una deontología de la que carecen completamente pues, los youtubers o los tiktokers o la gente que publica contenidos en las redes sociales. Entonces el periodismo emerge de nuevo en el mundo de Internet y hay que reivindicarlo, hay que seguir reivindicándolo. Y lo que decía antes Nuria es verdad, hay, digamos, una serie de prácticas que se vinieron haciendo en las últimas décadas que es posible que hayan hecho confundir un poco determinados formatos de entretenimiento con formatos informativos y al final sí que le han
le han generado mucho daño a la profesión. Claro. Aunque realmente es un formato que la gente ha consumido masivamente. Pero al final se ha producido como una especie de confusión entre una cosa y la otra y ha terminado generando, ha terminado siendo malo para la profesión periodística. Si bien hay que decir que la inmensa mayoría de los periodistas de este país, los grandes periodistas, digamos, que salen en los medios, Iñaki Gabilondo, ¿no? O la gente que presenta el telediario en la 1, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los periodistas de este país desde siempre han estado peor pagados que el resto digamos, de profesionales de su rango, ¿no? De profesionales superiores, técnicos superiores, pues ellos han estado siempre peor pagados. Los motivos son complicados de analizar, pero es una precariedad que la profesión viene arrastrando desde hace bastante tiempo. A eso se le suma los despidos y se le suma estas reivindicaciones que hacen como muchos otros profesionales, ¿no? Personas de la justicia también piden aumentos, ¿no? Ellos como otro profesional lo pide, pero es un problema que ya se venía arrastrando de antiguo. Bueno, Yo Periodista, Pablo, es un proyecto clave dentro de la asociación, una iniciativa que está consolidada y que está fuerte en estos momentos, claro. A la vista hasta 7 ediciones ya lleva. Siempre ha funcionado muy bien, llevamos 7 ediciones con la Fundación La Caixa y con CaixaBank, que la verdad es que nos tratan estupendamente porque jamás nos han puesto, siempre nos han dado toda la libertad para elegir las temáticas de las que podemos hablar, nunca nos han puesto un pero, siempre nos han apoyado. Y los institutos pues cada vez son más. Realmente yo siempre digo que nosotros tenemos, nuestro techo siempre es la capacidad que podamos generar de recursos, porque institutos de todas partes de la provincia nos llaman todos los años porque todo el mundo le da muy buena referencia de nuestras charlas, el hecho de que un periodista o una periodista pues como Nuria o como muchos otros, que sintetiza también, que conoce también el paño, por entendernos, pueda comunicarse directamente con el alumnado, para los profesores es muy importante, es muy valioso, y entonces todos los años la verdad es que la demanda es muy fuerte de formación en este tema. Gracias a este proyecto, Nuria, se desarrollan esos programas, ¿no?, de alfabetización mediática en los centros educativos de la provincia, en muchísimos de aquí de Cádiz, porque es importante ofrecer, ¿no?, estos talleres a los estudiantes. Cuando llegas a los centros te das cuenta realmente de la importancia de que se desarrollen este tipo de proyectos de alfabetización mediática, porque nuestro público objetivo es muy amplio. Hemos trabajado con adolescentes, hemos trabajado con inmigrantes, hemos trabajado con mujeres en riesgo de exclusión social, pero cuando llegas a los centros te das cuenta, porque sobre todo con temáticas de este tipo, ¿no?, relacionadas con los medios de comunicación, ellos creen que dominan esa materia, saben usar una red social, saben abrirse un perfil, saben hacer un Reels, saben utilizar filtros, pero cuando tú llegas y le plantas la teoría y le plantas la práctica, ellos y ellas mismas se dan cuenta que no dominan. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo no es decirle esto es así, esto es así. No, nuestro objetivo es darles los conocimientos reales para que ellos y ellas puedan tener un pensamiento crítico, ¿no? Porque realmente cuando llegas a un centro no saben distinguir una fake news de lo que es real. Estamos hablando que son usuarios 100% de redes sociales. En redes sociales encontramos bulos, encontramos fake news. Todo el mundo hace uso de esa libertad de expresión, ¿no?, que es un derecho que tenemos todos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se mezclan informaciones falsas con las que no lo son. La adolescencia no sabe discernir una cosa de la otra. ¿Qué ocurre? Que nosotros intentamos darle esas técnicas para que realmente sepan diferenciar lo que es real de lo que no lo es. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes, información, entretenimiento, y no saben diferenciarlo. Entonces, cuando llegas a los centros, dices, es que estamos una horita solo con ellos, pero esta hora es primordial para darle unas nociones. Sí. Bueno, me gustaría estar mucho más tiempo, ¿no?, y que estos fueran proyectos más largos, pero esa hora a nosotros la exprimimos, como comenta Pablo, al máximo para intentar acercarles esas nociones, como te comento, para que sepan hacer uso de esas redes sociales, pero siempre desde un punto de vista crítico. Yo siempre les digo, subís fotos, sí, utilizáis filtros, sí, pues vosotros mismos y vosotras mismas estáis mintiendo. Pues así todo en redes sociales. Tenéis que saber que para que una información sea real, tiene que ser emitida en un medio de comunicación, tiene que ser emitida por un o una periodista, y aseguraros de que es una información real y contrastada. En base a eso, lo que queráis. ¿Cuáles serían esas claves, ¿no?, que ofrecéis a estos chicos y chicas para que la información que llegue pues vea que esté contrastada y que sea fiable? La primordial, sobre todo eso que te comento, que estén emitidas en medios de comunicación oficiales y creada por periodistas.
En segundo lugar, que no crean nada de lo que vean a simple vista, así que no compartan nada. Yo siempre le pongo el ejemplo de que el hecho de que una fake news o un bulo se propague es como una línea de cerillas, ¿no? Una cerilla, tú enciendes una y se va propagando el fuego por las demás. Si tú eres esa cerilla que se echa hacia detrás y dices, espera, esto es real, esto no lo es. Si tú eres esa cerilla que para esa cadena, igual no contribuimos a que una información falsa se haga viral, ¿no? La información viral se hace viral, una información se puede hacer viral en cuestión de minutos. Claro. Se comparte por WhatsApp, se comparte por redes. Entonces, cuando tú le explicas este tipo de cosas, empiezan a pensar y empiezan a plantearse ciertas cosas, decir, oye, yo he compartido cosas, yo estoy seguro, o yo estoy segura de que eso que he compartido es cierto. Entonces, pues eso, plantearles sobre todo eso, que pongan en cuarentena las informaciones que les lleguen hasta que no sepan que son ciertas. Y primordialmente eso, acudir a medios oficiales e informaciones creadas por periodistas, por gente que de verdad sabe cómo tratar una información, sabe qué vocabulario hay que utilizar, que han contrastado su fuente y que está especializada, porque al fin y al cabo en el periodismo hay mucho intrusismo y mucha gente, como comentaba Pablo, pues crea contenido, crea información. Mucha gente se cree periodista y no todo el mundo está preparado para crear ese contenido y esa información. ¿Cómo ha sido yo la consideraría una Pablo. cosa, lo que ha dicho ella, es que yo creo que tenemos un poco incluso el deber moral, nosotros diríamos de nuestra generación o de nuestras generaciones, de hacer ver todo lo que ella le dice a los chavales. Sí. Porque realmente ellos son nativos. Ellos están viendo tal y como van llegando al mundo de las comunicaciones todo lo que hay, pero nosotros estuvimos antes. Entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer de puente entre lo que había antes y lo que hay ahora, porque nosotros hemos visto cómo ha llegado toda esa, como se le ha llamado también, infodemia, ¿no? Cómo ha llegado toda esa cantidad absolutamente gigantesca de información y de uso de entretenimiento de redes sociales, que es estupendo y a todo el mundo le encanta, pero que no está exenta de riesgo. Entonces nosotros podemos analizarlo, podemos decirles que sean precavidos, podemos decirles, como ella dijo, las 3 o 4 técnicas para que no se la cuelen, para que puedan estar bien informados, etcétera. Si ellos no tuvieran una referencia anterior, realmente estarían demasiado expuestos a todo lo que implica ahora mismo la información en las redes sociales. Porque habéis decidido poner en el centro, ¿no?, en esta edición, libertad de expresión en peligro, hablando de los intereses, ¿no?, políticos y económicos. Porque es un tema que realmente se toca siempre tangencialmente, pero el tema de la financiación de los medios de comunicación es un tema muy complicado, muy espinoso. Al final resulta que todo el mundo le echa la culpa al telediario por ser, digamos, tendencioso sobre determinado partido, cuando determinado partido está en el gobierno, o al otro partido cuando es el otro partido. Y luego también existe, digamos, el debate sobre el tema de los intereses, que también se decía en el vídeo, sobre los intereses de las empresas cuando financian, pues, mediante publicidad, pues, a los medios y tal. Entonces la gente parece, de repente, lo que respira la calle es que es imposible que los profesionales del periodismo hablen o digamos, se expresen de forma independiente. Pero es que el tema es bastante más complicado que eso, porque, como decía Nuria, sin periodismo no hay democracia, pero es que sin periodistas no hay periodismo. Y los periodistas también tienen que comer, también tienen que dormir, también tienen que ir donde está la noticia para que no se expongan a que alguien se la cuente, sino que tengan que estar allí para saber qué pasa y preguntar de primera mano. Y todo eso, para hacer todo eso hace falta una serie de recursos económicos de todo tipo. Entonces, eso se tiene que financiar de alguna manera. Históricamente ha sido un negocio porque a través desde los jingles, ¿no?, de la radio y desde toda la publicidad que ha habido siempre en la televisión, siempre se ha financiado así, pero existe ese prurito de decir, no se puede decir lo que uno quiere sobre la persona que le financie. Y es otra de las aristas, como tú decías antes, es otra de las aristas de la falta de libertad de expresión o del derecho a la información. No debería ser así. Una persona que está, siempre se pone de modelo a la BBC, pero una persona que está en la televisión española debería poder decir cosas respecto al gobierno que le perjudiquen en todo momento y ponerlas en primer lugar y hablarlas como tema principal sin ningún tipo de problema, porque es un servicio que pagamos todos. Entonces, al estar financiado por todos, debería ser así. Y en gran parte es así. Hay veces en las que no es así y eso es un problema. Claro. Y si determinados anunciantes de determinados medios de comunicación tienen una serie de noticias, como se decía, que son importantes, son deseables y le perjudican,
ese medio que recibe financiación también debe de poder, sin ningún problema y sin ninguna cortapisa, hablar de ese tema, porque esa es la profesión periodística. Y al final, el que se juega, o la persona que se juega su prestigio profesional es el profesional de la información. Al final, donde recae toda la responsabilidad por parte de la gente, es en el periodista que no pudo, que no se la jugó, que no pudo dar esa información en el momento y en la forma en la que tenía que hacerse. Entonces, es muy injusto que al final exista esa presión desde las entidades que financian los medios hacia los profesionales de la información. Es un tema que a los periodistas, evidentemente, les cuesta muchísimo hablar por razones evidentes, y que nosotros desde la Asociación de la Prensa pensamos que es nuestro papel pues hablar de estos asuntos, porque es un tema que es vox populi, que es la que está en la gente lo habla, y sin embargo del que se habla muy poco, quizá debería hablarse un poco más, ¿no? Hay mucho trabajo por delante, Nuria. Muchísimo. Hay muchísimo trabajo, pero tanto a nivel profesional, ¿no?, para ponerle un poquito de remedio a todo lo que está pasando dentro de la profesión, y de esto que nos compete aquí, ¿no?, como todo el trabajo que hay para llevar muchísimos conocimientos que desconocen a adolescentes. De este proyecto hay una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando íbamos por los centros, y era cómo no relacionaban el fanatismo con la libertad de expresión. Cuando tú le explicabas qué es la libertad de expresión, la mayoría sabían qué era la libertad de expresión, qué es la censura, la mayoría sabían. Comparábamos, por ejemplo, la época franquista con la época actual, ¿no?, para que vieran un poquito la suerte que tenemos hoy en día, ¿no?, de poder hacer uso de esa libertad de expresión. Pero cuando llegábamos a la parte del fanatismo, por ejemplo, deportivo, peleas entre ultras, que había un caso real, porque siempre vamos con la parte práctica, un caso real donde murió un aficionado del Atlético de Madrid, con disputas con otro equipo, y hubo una muerte. Cuando hablamos de fanatismo ideológico, religioso, cuando hablamos del Holocausto, todo eso parte de la libertad de expresión, que alguien se cree con el derecho de mermar los derechos de otros, ¿no? Entonces, ellos y ellas se planteaban, oye, es cierto, no fuimos capaces de relacionar esto. Sabemos lo que es la libertad de expresión, sabemos lo que es el fanatismo, pero no hemos sido capaces de relacionarlo. Y es muy bonito cuando tú pasas solo una hora con un grupo, pero cuando sales de allí sales con muy buena sensación, porque entre ellos y ellas surgen debates, ves las caras que se empiezan a plantear cosas, porque tú llegas a un centro y llegas al principio, vamos a perder una hora. Tú llegas y ellas sienten, vamos a perder una hora, ¿no? Pero cuando pasas la hora con el grupo y sales, te das cuenta que no la han perdido, al revés, la han aprovechado muchísimo. Y sobre todo los debates que se producen en una clase, en un aula, es para nosotros nuestro mejor regalo, porque te das cuenta que esa hora que has estado con ellos ha servido para mucho. ¿Cuáles son las dudas, digamos, las preocupaciones más frecuentes, ¿no?, entre el alumnado? El tema del fanatismo, ahí no están los dos extremos. Sobre todo depende mucho de la zona de la provincia donde vayas, ¿no? Claro. Pero suele surgir dudas, por ejemplo, pero a mí me han preguntado, pero vamos a ver que yo sea seguido de un equipo, eso, porque siempre es fútbol, no siempre es un tema candente, no siempre es un tema que les gusta. Pero es mi libertad de expresión, pero yo no voy a matar a nadie por ser seguido del Madrid o del Barça. Y ya surge la compañera, pero es que si lo llevas a un extremo, si te quedas y haces una quedada por WhatsApp para discutir y para enfrentarte, ahí es donde viene como... Entonces, cuando te das cuenta, esos debates que surgen entre ellos es lo mejor para mí, y donde mejor vemos que hace falta este tipo de proyectos, que son súper necesarios, por lo que te comentaba antes. Se creen que dominan el tema y no tienen ni idea. Y primordialmente eso, resolver dudas básicas para que puedan tener un espíritu crítico y un pensamiento que se creen ellos y ellas, no que se lo imponga a nadie. Bueno, eso en secundaria la experiencia es muy enriquecedora, pero nosotros también nos dedicamos, digamos, a los colectivos, como decía Nuria, que están más expuestos a la desinformación. Entonces trabajamos también con personas mayores. Llevamos varios años trabajando con personas mayores, y las respuestas es, digamos, harina de otro costal, ¿no? Porque si nosotros, digamos, hemos conocido la parte anterior, ellos han conocido mucho más que nosotros, y ahora se encuentran con la temida brecha digital. Y entonces, pues, es una situación también para ellos que les genera mucha frustración, porque no pueden, ellos ven cómo se quedan un poco al margen, como no entienden las cosas, como se quedan un poco fuera, y al final
este tipo, digamos, de actualización en estos temas le sirve también un poco para romper la brecha intergeneracional, para poder relacionarse mejor pues, con sus hijos, pero también con sus nietos y con la sociedad en general. Entonces, esa parte también es muy necesaria en la sociedad para, digamos, coser un poco la sociedad en torno a la situación actual. Bueno, hay otros proyectos destacados también de la APC en los que estáis trabajando de cara a los próximos meses, Pablo. Sí, tenemos, bueno, eso, 2 proyectos para trabajar también con personas mayores. Tenemos una segunda tanda para trabajar en formación este año, en el 4º trimestre, y este año lo hemos dedicado al lenguaje en las redes sociales, un poco haciéndole un guiño al Congreso Internacional de la Lengua, en el que nosotros también hemos participado, y hablamos un poco del lenguaje pues para ver lo que se utiliza, cómo se habla, cómo se entiende uno, que tiene va siendo como un género, ¿no? Y luego también tenemos proyectos de formación sobre temas para mujeres. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que llevará Nuria, que se llama El dardo en el titular, haciendo un guiño también a Lázaro Carreter. Y trata, bueno, tú lo puedes contar un poco mejor. Bueno, nuestro objetivo va a ser que se desarrollará aproximadamente en octubre-noviembre, pues de analizar informaciones que tengan ese punto machista, ¿no? Y darla de forma neutral. Analizaremos también, hablaremos de vocabulario feminista para acercar un poquito más ese vocabulario nuevo que va surgiendo a la población, y bueno, estamos trabajando un poquito en ello y esperamos que tenga buena acogida y que sobre todo que sirva. Seguro que sí. Bueno, quedan unos minutitos, Pablo y Nuria, si queréis comentar algo más, mensaje final que queráis lanzar. Adelante. Nada. Bueno, sobre todo reiterar las gracias a todas las entidades que nos apoyan, no solo en este proyecto, sino en todos los proyectos que llevamos a cabo, porque sin estas entidades no serían posibles. Claro. Reiterarle las gracias y sobre todo pues volver a contar con su apoyo para ediciones futuras, porque como comento, cuando realmente estás a pie, ¿no? A pie de campo, ¿no? en la batalla y te acercas a estos colectivos, sean adolescentes, sean mujeres, te das cuenta de lo necesario de este tipo de proyectos, de lo desamparados que pueden estar de falta o de exceso de información ciertos colectivos, y que necesitamos seguir llegando a la gente de a pie para acercarle nuestra profesión y para que comprendan un poquito más qué hay detrás. Y ya no solo por nosotros, sino por las personas, para que entiendan un poquito más qué hay detrás del periodismo y se pongan un poquito en la piel, ¿no? Y en el pellejo de los que los trabajamos, y hacerles entender al fin y al cabo que hay muchos conceptos que están equivocados, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Acercarlos un poquito más a nuestra profesión. En general creemos que debería avanzarse en la introducción de este tipo de temas, más allá de los géneros periodísticos, ¿no? Que es un poco el enfoque clásico, de este tipo de temas tan complejos y tan grandes en secundaria o los últimos ciclos de primaria, pero sobre todo en secundaria. Es muy importante que vamos, no sé si a través de la creación de una asignatura, que es una antigua reivindicación, pero que al final es un tema que le importa muchísimo a todo el mundo. Todo el mundo está todo el día con el móvil, porque pues le podemos decir a los chavales que no miren el móvil, pero luego los adultos gastamos también muchísimo móvil. Claro. El tema de las redes sociales es un 24 horas, el tema de la información periodística es de máximo interés, y al final no es un tema al que se le dedique más de lo que nosotros podamos hacer o otras entidades puedan hacer. No es un tema al que se dedique... Que no se le da realmente la importancia que tiene. Es así. Estamos hablando que es el centro hoy en día, lo que mueve el mundo, lo que mueve nuestra vida, queramos o no, está en el centro de cualquier persona, desde que nace hoy en día hasta que nos vamos, ¿no? Porque no podemos ir con un móvil en la mano, entonces darle realmente la importancia que tiene. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias a los dos, un fuerte saludo a todo el equipo de la APC y enhorabuena por vuestra labor. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, tenemos más temas de interés. Enseguida regresamos en directo aquí en El Mirador con Juan Muñoz. Hasta ahora.